Si nos paramos a pensar un momento, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, desde el móvil que tenemos en la mano hasta el puente que cruzamos cada día, se reduce a dos preguntas muy sencillas. ¿De qué está hecho? ¿Y cómo de seguros estamos de sus medidas? Pues hoy vamos a meternos de lleno en los secretos que esconden estas dos ideas. ¡Vamos allá! Entonces, la primera gran pregunta es esa. ¿De qué está hecho nuestro mundo? Y la respuesta, claro, no es una sola, ni mucho menos. Es más bien un catálogo enorme de materiales con personalidades totalmente distintas, que al final son las que definen cómo construimos nuestra realidad. Muy bien, pues nuestra primera parada es esa, el mundo de los materiales. Vamos a echar un vistazo a las grandes familias que componen, prácticamente todo lo que podemos tocar y construir. Aquí las tenemos, las 5 grandes familias. Primero, los metales, que son la columna vertebral de nuestras ciudades. Luego, los polímeros, o sea, todo el universo de los plásticos. Los cerámicos, que van desde un simple ladrillo a componentes de altísima tecnología. Los compuestos, que son como supermateriales hechos a medida. Y por último, claro, los orgánicos naturales, la obra maestra de la naturaleza. Pero lo que es realmente fascinante es lo diferentes que pueden llegar a ser. Fijaos, por ejemplo, en los metales. Conducen la electricidad y el calor que da gusto, pero tienen un punto débil, se oxidan. Y ahora los polímeros. Son como cadenas larguísimas de fideos a nivel microscópico que sencillamente no se oxidan. Por eso un envase de plástico nos puede sobrevivir a todos. Son de verdad dos mundos opuestos. Vale, ya sabemos de qué están hechas las cosas. El siguiente paso lógico es entender su personalidad. Y esa personalidad, pues, viene definida por sus propiedades. Porque, aunque ambas son metales, el acero de una viga y el aluminio de una lata de refresco tienen trabajos muy, pero que muy diferentes. Y quizá la faceta más importante de esa personalidad es su carácter mecánico. Dicho en plata, las propiedades mecánicas nos chivan cómo reacciona algo cuando lo apretamos, lo estiramos o directamente intentamos romperlo. Es su manera de enfrentarse a las fuerzas del mundo. Un ejemplo clarísimo es la ductilidad. Pensemos en ella como la capacidad de un material para estirarse como un chicle, sin llegar a romperse. De hecho, para que nos hagamos una idea, un material se considera dúctil si se puede deformar más de un 20% antes de fracturarse. Es una propiedad clave para cosas como los cables, que tienen que poder doblarse y estirarse sin partirse. Y esto nos lleva a algo que es crucial, la tenacidad. Y ojo, no hay que confundir tenacidad con dureza, ¿eh? Un material tenaz es fuerte, sí, pero también es dúctil. Es como un boxeador que puede recibir muchos golpes antes de caer, porque absorbe energía. Por eso es absolutamente vital en el acero de un edificio. Lo que queremos es que ante un terremoto se doble, que nos avise, no que se parta como si fuera cristal. Y finalmente, la maleabilidad, que vendría a ser como la prima hermana de la ductilidad. Si la ductilidad es la capacidad de estirarse para formar un hilo, la maleabilidad es la capacidad de ser aplastado para formar láminas finas sin romperse. Es la propiedad que permite, por ejemplo, que un bloque de aluminio se convierta en el papel de plata que usamos todos en la cocina. Vale, perfecto. Conocemos los materiales, conocemos sus propiedades, pero, claro, ¿cómo sabemos que un acero es realmente tenaz? Pues la única forma es midiéndolo. Y aquí, amigos, es donde la cosa se complica, porque medir el mundo real significa enfrentarse de cara con la imperfección. Para esta tarea, la verdad es que confiamos en un auténtico arsenal de herramientas. Micrómetros para precisiones de locura, balanzas para la masa, cronómetros para el tiempo. Cada instrumento es, en el fondo, una ventana que nos permite ponerle números al mundo que nos rodea. Pero toda medición viene con una letra pequeña, que se resume genial en esta frase. Los errores son inevitables. Lo que cuenta es cómo lidiar con ellos. Y ojo, que en ciencia, cuando decimos error, no nos referimos a una metedura de pata, significa incertidumbre. Y nuestro trabajo es entenderla y, sobre todo, gestionarla. Y esta incertidumbre básicamente tiene dos culpables principales. Por un lado están los errores sistemáticos, que son como un viento constante que empuja todas nuestras mediciones en la misma dirección. Y por otro, los errores aleatorios, que son totalmente impredecibles, como ráfagas de viento que a veces suman y a veces restan, haciendo que las medidas bailen alrededor de un valor medio. Aquí tenéis un ejemplo de libro de un error sistemático, el famoso error de paralaje. Si no miramos la escala de un instrumento justo de frente, nuestra línea de visión, que está un poco torcida, va a introducir un error que se repetirá en cada lectura. El fallo está en el método, en cómo medimos, no en el aparato en sí. Y aquí es donde todo conecta, porque la imperfección no solo está en cómo medimos, sino en los propios materiales.
La realidad es que ningún material es perfecto, y entender esto es absolutamente clave para la ingeniería. Y para eso hay que tener clarísimo lo que vemos en pantalla. Un defecto no es, y repito, no es lo mismo que una falla. Hay que pensar en un defecto como una pequeña cicatriz dentro del material. Puede estar ahí y no causar ningún problema. Es una imperfección, sí, pero no significa que el material esté roto, ni mucho menos. Pero claro, a veces, esa pequeña cicatriz, ese defecto, puede ser el punto de partida de una falla. Imaginadlo como una pequeña grieta en el parabrisas de un coche. Al principio no es nada, pero esa impureza crea una tensión a su alrededor. Esa tensión, esa energía potencial, se va acumulando y se concentra en los puntos más débiles. Y si la tensión es demasiada, crack, la grieta se extiende de golpe para liberar toda esa energía acumulada. Es literalmente una reacción en cadena a nivel invisible. Así que tenemos esta doble realidad de la imperfección, la de nuestras medidas y la de los propios materiales. Y esto nos obliga a definir muy bien qué es una buena medida, lo que nos lleva a la diferencia clave entre precisión y exactitud, que mucho cuidado no son para nada sinónimos. A ver, la exactitud nos dice cómo de cerca está el promedio de nuestras mediciones del valor que es realmente verdadero. Pensemos en el típico ejemplo de los dardos. La exactitud es lo cerca que está del centro de la diana el punto medio de todos nuestros lanzamientos, aunque los dardos estén cada uno en una punta. Por eso está relacionada con los errores sistemáticos. La precisión, en cambio, es otra cosa, es consistencia, es la reproducibilidad de la medida. Siguiendo con los dardos, ser preciso significa que todos tus lanzamientos caen muy juntitos, formando un grupo compacto. Y da igual si ese grupo está en el centro de la diana o en una esquina. La precisión está asociada a esos errores aleatorios, a ese baile de las medidas. Y este gráfico lo clava. Fijaos bien en las dos campanas. Ambas están centradas en el mismo valor, en el 7,5. Eso significa que, de media, las dos son igual de exactas. Pero mirad la de la derecha. Es mucho más delgada, más estilizada. Los datos están todos apelotonados muy juntos. Eso, amigos, es la precisión. El sueño de cualquier científico, claro. El cómo perfecto es conseguir las dos cosas, ser preciso y exacto. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta del millón, que desde luego no tiene una respuesta fácil. En este mundo imperfecto, si tuvierais que elegir, ¿qué preferiríais? ¿Un resultado increíblemente preciso pero que sabéis que está consistentemente equivocado? ¿O un resultado exacto que da en el clavo pero con mediciones mucho más dispersas? La decisión que se tome ante este dilema define, en gran parte, cómo funciona la ciencia y la ingeniería hoy en día. Ahí queda eso.